Bienvenidos al Hey Festival Joven en Uninorte. Tenemos el placer y el honor de conversar con el escritor cubano Leonardo Padura. Leonardo Padura nació en La Habana en 1955, recibió el premio Princesa de Asturias de las Letras en 2015, ha logrado el reconocimiento internacional con sus novelas policíacas protagonizadas por Mario Conde, Pasado Perfecto, Vientos de Cuaresma, Máscaras, Paisaje de Otoño, Adiós Hemingway, La neblina del ayer, La cola de la serpiente, La transparencia del tiempo y Personas decentes, traducidas a numerosos idiomas y merecedoras de varios premios. También es autor de La novela de mi vida, El hombre que amaba a los perros, considerada por el escritor y crítico Rafael Acosta como una de las grandes obras de la literatura universal de las últimas décadas. También es autor de Herejes, premio de novela histórica Ciudad de Zaragoza, Regreso a Ítaca, Como polvo en el viento, y del libro de relatos Aquello estaba deseando ocurrir, así como de los ensayos Agua por todas partes y Los rostros de la salsa. Y un brillante reportaje sobre su ciudad, Ir a La Habana. Ahora regresa por la puerta grande con Morir en la arena, una novela que explora un drama familiar que nos permite recorrer con el autor más de 50 años de la historia cubana del siglo XX y parte del siglo XXI. Bienvenido, Leonardo Padura, Universidad del Norte. Muchas gracias a Hey Festival por la posibilidad de estar acá en la universidad en Barranquilla, ciudad a la que creo que es la tercera vez que vengo. Y como me ocurre en casi todas las partes del Caribe colombiano, pues me cuesta trabajo saber dónde estoy. No sé si estoy en Cartagena, en Barranquilla o estoy en La Habana, porque pasa algo que hoy lo comentaba en la entrevista que me hicieron en la emisora acá de radio de la universidad, que el carácter colombiano en general, pero el de los costeños, de los caribeños en particular, se parece a los cubanos en los excesos y en los defectos, pero sobre todo en los excesos, expansivos, atrevidos, cariñosos, pegajosos, lo tocan a uno. Yo me imagino que si viene aquí un noruego o un finlandés, esto estará completamente horrorizado de que lo toquen constantemente, pero bueno, yo estoy acostumbrado, vengo de Cuba y les agradezco muchísimo a los lectores colombianos en general y a los de estas ciudades de acá de la costa en particular el cariño y el afecto que siempre me han demostrado. Muchas gracias. Bueno, antes de entrar en materia, para calentar el brazo, tú que fuiste pelotero, él iba a ser jugador de béisbol y después se dedicó al periodismo y ahora es escritor, así que sigue usando la mano. El problema es que Edgar Rentería me quitó el puesto. Y no se lo voy a perdonar nunca. Nunca se lo voy a perdonar. Entonces, para calentar motores, antes de entrar en la novela, que ya les voy a contar de qué se trata, Mario Vargas Llosa, en el prólogo de La verdad de las mentiras, decía que la novela cuenta la historia que los historiadores que escriben la historia con mayúscula no pueden, ni cuentan, no pueden contar. Entonces, la primera pregunta sería esa: ¿para qué la ficción? ¿Por qué la novela? ¿Vale la pena hoy en día seguir haciendo literatura? Hay un libro capital sobre el arte de la novela que escribió Milán Kundera, que se llama El telón. Él tiene varios libros sobre el arte de la escritura, pero El telón es fundamentalmente sobre la novela, donde él dice que en el siglo XIX hubo un momento en que la nación checa no existía como nación checa y hubo una decisión entre ser alemanes o ser checos, y que es un proceso muy complicado que los historiadores han tratado de fundamentarlo, pero que nunca han podido entrar a la esencia humana de cómo ocurrió ese proceso. Y dice Kundera, y ahí es cuando se observa la existencia, la falta de una novela que hubiera sido capaz de contar ese proceso desde el interior mismo del proceso. Yo escribí una novela que se llama La novela de mi vida, que acá mi querido amigo y colega, el historiador
y embajador en Cuba durante muchos años, Gustavo Bell, ha escrito sobre ella recientemente, en la que posiblemente el ejercicio que yo intenté hacer sin saber al principio que lo estaba haciendo era tratar de entender por qué los cubanos decidimos ser cubanos en un momento en que podíamos haber seguido siendo españoles. Desde ese principio del siglo XIX, Cuba sigue siendo colonia de España, ya el resto de los países, excepto Puerto Rico, de los territorios del Imperio Español en América se habían independizado. Quedan Cuba y Puerto Rico, y Heredia, que es un poeta, José María Heredia, que es un poeta romántico de esa época, que nació en 1803 y muere en 1839, muy joven y tuberculoso, como todos los poetas románticos, pues vivió solamente 4 años en Cuba. De sus 36 años solamente vivió 4 años en Cuba y decidió ser cubano, decidió que él era cubano. Hizo una elección de la patria de un país que no existía como país. Y yo creo que es un poco ese intento de tratar de entender el proceso interior de algo tan grande como la formación de una nación. Creo que la literatura tiene la enorme capacidad de llegar a la interioridad de determinadas formas de ocurrir la realidad, de representar la realidad. Cuando a Flaubert lo criticaron muchísimo cuando escribió y publicó Madame Bovary, porque había escogido a una mujer adúltera como protagonista, como heroína de su novela, decían, bueno, ¿cómo es posible que una adúltera, habiendo tantas mujeres ejemplares que pudieran ser las que estuvieran en el centro de esa historia? Y en su defensa, Flaubert dijo una frase que a mí me encanta y que me he apropiado de ella descaradamente. Flaubert dijo, es que yo lo único que quería era llegar al alma de las cosas. Yo creo que la novela es capaz de llegar al alma de las cosas. La novela Morir en la arena, como lo dije hace un momento, nos permite recorrer más de 50 años de la historia cubana, pero lo hace a través de la historia de 2 hermanos, de un drama familiar y también de un amor otoñal, que aquí veo bastante público que le va a gustar mucho la novela. Y es la historia de 2 hermanos, Rodolfo y Jenny, Eugenio, que le apodan además Caballo Loco, quienes llevan 3 décadas sin verse, que son las mismas que este último ha pasado en la cárcel porque mató a su padre, o sea, el padre de los 2, de 8 martillazos. Y no les estoy arruinando la novela porque esto ocurre al principio. Rodolfo, el otro hermano, se entera de eso el día de su jubilación. Se entera, de que su hermano está a punto de salir de la cárcel anticipadamente. Entonces ahí arranca la novela con esa inquietante noticia que recibe Rodolfo. Y claro, eres muy conocido, tienes muchos lectores que leen tus novelas policíacas, en donde, claro, lo que hay que resolver es un misterio de quién es el asesino. Y acá, por supuesto, no hay que resolver ese enigma, es menos eso, es más bien poner en evidencia un desgaste de muchas maneras, ¿cierto? Moral, histórico, afectivo. Entonces te quería preguntar eso, no necesariamente en esta novela, pero ¿en qué momento de tu vocación como escritor sentiste que la novela policial dejaba de ser para ti un recurso y que pasaba a funcionar mejor como una forma de narrar la erosión, en este caso, ya que estábamos hablando de la historia de un país? Yo creo que soy un escritor bastante heterodoxo y que lo que hago con los géneros, cuando escribo novela histórica o cuando escribo novela policial, son falsas novelas históricas y falsas novelas policiales. Mis novelas de carácter policial, siempre le digo así, carácter policial, son historias que hablan de la sociedad cubana, en la que ocurre un hecho delictivo, que por lo general es un asesinato, ocurre en distintos momentos de la novela, a veces ocurre antes de que empiece la novela, ocurre a veces después. Hay una novela, La neblina del ayer, que toda la primera mitad no hay ningún muerto, el muerto aparece en la segunda mitad. Es decir, que utilizo los recursos del género para hablar de esa sociedad, porque sí, de lo que estoy consciente, al principio fue algo que me fue ocurriendo hasta que tuve plena conciencia de eso, es que he intentado escribir una crónica posible de la vida contemporánea cubana desde la perspectiva de mi generación.
Y por eso utilizo la novela policíaca, porque la novela policíaca te conecta inmediatamente con el lado oscuro de la realidad. En un momento en que hay un asesinato, una desaparición, un secuestro, un robo, pues ya estamos hablando de ese lado oscuro de la sociedad. Y cuando voy a la novela histórica, pues lo que hago es que utilizo la historia para tratar de iluminar el presente. La historia como espejo de unas realidades que ocurren en el presente. Como sabemos, pertenecemos a una especie viva que es la única que tropieza 10 veces con la misma piedra y que no aprendemos a leer la historia. Ahora mismo estamos viviendo una época en el mundo en que evidentemente no hemos aprendido a leer la historia y estamos pagando consecuencias de esa falta de capacidad que nos acompaña. Y entonces utilizo para eso la novela de carácter histórico. Una novela como El hombre que amaba a los perros, por ejemplo, es una novela en la que hay un asesinato, igual que aquí. Aquí te enteras en la página 10 que hubo un crimen. En El hombre que amaba a los perros te enteras 20 años antes, si tienes 40, o 10 años antes si tienes 30, cuando sabes que Ramón Mercader mató a Trotsky en Coyoacán en 1940. ¿Cómo se cuenta una historia en la que el acontecimiento dramático más importante ya lo conoce el lector antes de empezar a leer la novela? Bueno, ahí es donde empiezan a funcionar las estrategias narrativas. Pero es que esa novela, El asesinato de Trotsky, tiene una función, y es servir como motor dramático para hablar de un conflicto mucho mayor, que es la perversión de la utopía igualitaria. Cómo se pervirtió todo. El asesinato de Trotsky es como el punto de no retroceso. A partir de ahí ya no hubo solución. Entonces, lo genérico, y creo que son formas, tanto la novela histórica como la novela policíaca, muy abiertas, muy generosas, que uno puede o escribir novelas sobre Julio César y hablar todo el tiempo de Julio César, o puede escribir una novela policíaca que ocurre en un cuarto cerrado y solamente hablar del cuarto cerrado, y siempre que sea el mayordomo el que haya sido el asesino, si es mejor, porque así ocurre siempre. Entonces, pero puede servir para otras cosas, Y tenemos muchos ejemplos en la literatura de lengua española más contemporánea. Y, por ejemplo, yo siempre pongo como ejemplo de una novela con esa capacidad de utilizar sus recursos para manipular al lector, que es La guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa. Los que la hayan leído y los que no la hayan leído, cuenta la historia de una rebelión de campesinos pobres, finales del siglo XIX, en el norte de Brasil, en el nordeste brasileño, zona muy pobre, y es una rebelión de campesinos que todos sabemos históricamente que fue aplastada por las autoridades ya de la naciente República Brasileña, que en ese momento estaba en un conflicto entre si era un imperio o una república. Y esa novela, uno sabiendo cuál es el destino de esa sublevación, todo el tiempo va deseando de que los rebeldes de Canudo sean los que salgan victoriosos, porque Vargas Llosa crea unos personajes y le da un sentido dramático a la historia que nos pone del lado de los perdedores, y queremos que esos perdedores ganen. El problema es que cuando 5 años después releemos la novela, 10 años después volvemos a releerla, siempre queremos que los rebeldes de Canudos ganen, porque es el gran efecto que tiene que lograr la literatura en el lector. Yo hoy en la conferencia ponía un ejemplo, en la entrevista, perdón, en la radio de acá ponía un ejemplo de algo que me parece muy evidente porque es gráfico, es visual. Si aquí en esta pantalla proyectamos Guernica de Picasso, Las Meninas de Velázquez y La Ronda Nocturna de Rembrandt, posiblemente cada uno de los que están aquí vean un cuadro distinto, en el que está lo mismo, pero cada uno ve un cuadro distinto. Y el hecho de que Las Meninas o La Ronda Nocturna
a lo largo de 300, 400 años haya tenido tantas lecturas, tantas interpretaciones, lo demuestra. Y es que pienso que lo importante de la obra de arte es la capacidad que tiene de motivar a quien consume esa obra, al lector específicamente en la literatura. Y uno tiene que no solo manipular al lector, sino tiene que provocarlo. Y utilizando esos recursos genéricos de la novela histórica o de la novela policial, son formas de provocación también de los lectores. Hablando de eso, muchos lectores jóvenes se acercan a tu obra desde una experiencia histórica diferente. ¿Tú cómo te imaginas ese diálogo generacional con Morir en la Arena? ¿Qué te gustaría que pasara allí o qué crees que sucede? Con los lectores más jóvenes me pasa algo que a veces uno... A ver, yo acabo de cumplir 70 años, hace 3 meses cumplí 70 años. Y me van, voy a decirlo, yo para este tipo de cosas hablo en francés. Lo único que no quisiera es convertirme en un viejo de mierda. Porque me horroriza convertirme en alguien conservador. Y sé que a medida que pasa el tiempo uno tiene esa tendencia. Y se dice con demasiada frecuencia que los jóvenes de hoy no leen. Y en parte es verdad, pero también es mentira. En muchas presentaciones que he estado, me encuentro con mucha gente joven que acude. Algunos incluso se me han acercado y me han dicho, maestro, mire, aquí traigo este papelito para que me ponga su firma porque no tengo dinero para comprar el libro. Y han estado en la conferencia y después van a la biblioteca y en la biblioteca leen el libro. Eso pasa con bastante frecuencia. Entonces, la relación con esos lectores tiene que ser la misma que con los lectores adultos. Uno tiene que respetar la inteligencia del lector. Creo que esto es un principio básico. Uno escribe lo que quiere comunicar, lo que pretende comunicar. A veces lo logra mejor, a veces no lo logra tan bien, pero no puede haber distinción en cuanto a edades en ese sentido. A mí una de las cosas que sí me resulta un poco alarmante, sorprendente y a la vez agradable, no es que unos jóvenes colombianos puedan leer mi novela, o unos jóvenes mexicanos, o unos jóvenes españoles, porque hay una comunicación, una comunidad cultural que existe. Pero cuando yo veo que unos jóvenes estonios o serbios leen mis novelas, digo, ¿qué coño pasa aquí? ¿Qué cosa hemos logrado para que esto ocurra? Y es que el escritor, como principio, debe intentar abordar desde sus problemáticas propias, sus problemáticas domésticas, debe tener una visión universal, debe tener una pretensión de llegar al universal. El propio Milan Kundera, en ese libro que acabo de mencionar, El telón, dice algo que es capital, y es que el arte, la razón de ser del arte de la novela es la indagación en la condición humana. Esta novela habla de padres maltratadores, habla de odio, habla de redención, habla de perdón, habla de amor, habla de dificultades económicas. Y creo que son problemas universales, son problemas que han existido siempre y que siguen existiendo hoy. El contexto es cubano, pero estas problemáticas pueden reflejarse en cualquier otro espacio cultural. Y entonces creo que esa pretensión. Hace un tiempo un escritor cubano publicó una novela en Cuba y dijo en una presentación algo que a mí me horrorizó. Me dijo, esta novela es tan cubana que únicamente la van a entender los lectores cubanos. Y dije, pobre tipo que ha escrito una novela que nada más que está en un código que la van a entender 4 gatos. Esto cuando el propósito debe ser justamente el contrario, que esta novela la lean 4 cubanos, 4 colombianos, 4 estonios y 4 serbios. Hay algunos símbolos de la novela, uno de ellos pues está en el título, que es la arena precisamente, y no solo por el refrán
español de tanto nadar para morir en la arena, que está presente, sino porque es algo que nos remite a un espacio que borra las huellas, ¿cierto? Que se deshace, que no es firme, porque incluso la verdad aparece muy fragmentada en la novela, ¿cierto? Que no sé si es una decisión estética, ya nos dirás, una posición ética, pero ¿hasta qué punto ese paisaje funciona como una metáfora deliberada de los límites de la memoria, ya que estás hablando de hablarle a diferentes personas en el mundo, pero también como de dejar una memoria de algo, ¿cierto? Individual y colectiva. Creo que, volviendo a tu primera pregunta, de que para qué sirve la novela, una de las cosas para las que sirve la novela es para crear desde el presente una memoria para el futuro. Y en el caso cubano, específicamente, y aquí vamos a lo doméstico, es especialmente importante. Los que hayan tenido alguna experiencia de algún tiempo en Cuba o los que lo hayan oído, saben que la prensa en Cuba es la prensa que circula, es una prensa oficial, es una prensa que pertenece o al partido, a la Juventud Comunista, a los sindicatos, al Estado, al gobierno, en fin. Y esa prensa cada vez más, durante muchos años, pero cada vez más tiene un carácter más propagandístico que informativo. Entonces creo que este tipo de literatura de alguna manera refleja una serie de aspectos de la vida desde esa interioridad de los personajes, de las situaciones cotidianas que de alguna forma tienen que ser recordados, que de alguna forma tienen que ser reflejados. Entonces, en esa arena donde el mar borra las huellas y donde en una época que estamos viviendo en que lo que hoy es verdad, mañana puede ser mentira. E incluso lo que hoy nos dicen que es verdad, hoy también es mentira. Pues leía ayer la última columna de Juan Gabriel Vázquez en El País, donde se refiere a cómo se ha dicho por las autoridades, desde el presidente hasta la jefa de prensa de la Casa Blanca, que los asesinatos que han ocurrido por parte del ICE en Minneapolis, estos dos, no ocurrieron. Y que Trump no dijo Islandia cuando tenía que haber dicho Groenlandia, que fue que oyó mal la periodista que lo hizo notar primero. Entonces, creo que sí, que hay, y el Vargas Llosa siempre insistió en eso, en la verdad de las mentiras, lo dice muchas veces, y en varios de sus libros sobre la novela, de el carácter de la literatura, pero específicamente de la novela, como un arte disidente. Es un arte que tiene que tener su propia verdad, que no tiene que ser la verdad oficial, la verdad que se propagandiza oficialmente, que siempre ha estado manipulada. Y la memoria, este es un punto muy importante, como ustedes saben, todos los poderes, todos manipulan la memoria. Esto la transforman de acuerdo a sus intereses para lo que los justifique, los valore a ellos, y es la memoria que ellos rescatan. Eso lo hacen los poderes religiosos, los poderes económicos, los poderes políticos, todos. Entonces, pienso que los ciudadanos tenemos derecho a preservar una cierta memoria. Y si la literatura ayuda en ese proceso, creo que es importante. Uno de mis libros de periodismo se titula La memoria y el olvido, y empieza diciendo que siempre es mejor la memoria que el olvido, porque creo que es también una de las responsabilidades civiles que tenemos los escritores. Yo no creo en las responsabilidades políticas de los escritores. Creo que aquello que en los años 60, sobre todo, se habló tanto de la literatura de compromiso, o del compromiso en la literatura, es algo que es posible. Hay quien puede, cada cual escribe como le da la gana y con el fin que le da la gana, pero creo que la gran responsabilidad no es política, sino es civil. Bueno, en la novela se cuentan muchas cosas y, como lo acaba de decir Leonardo, pues la buena novela tiene temas universales. Está presente el destino,
Hay otro símbolo que es el muro, que separaría dos destinos, que son los de los hermanos, pero también el personaje de Jenny está en Alemania cuando cae el muro de Berlín. Entonces allá hay una conversación entre ese tipo de muros. También está el amor otoñal o las segundas oportunidades o el amor que permanece en el tiempo. Pero quiero dejar que ustedes lean la novela porque hay otras cosas que yo me muero por preguntarle a Leonardo y no quiero que se nos acabe el tiempo. Y es que hay un personaje, porque la novela está brillantemente escrita en tercera y en primera persona, y la voz en primera persona es de un personaje que se llama Raimundo Fumero, que podríamos decir que una especie de alter ego del autor, pero todos los que sabemos de literatura sabemos que, bueno, una cosa es el escritor y otra cosa es ese personaje, pero se parece mucho a ti. Entonces, yo quería preguntarte algo, vamos a ver qué me respondes. En la página 93, Raimundo Fumero está diciendo lo siguiente. Dice, pero la otra verdad, en este caso muy personal, es que cuando me examino a mí mismo, todavía me parece extraordinario que sin tener demasiada imaginación, aunque con mucho empeño, haya podido escribir novelas que no serán grandes ni excelentes novelas. A diferencia de la mayoría de mis colegas, reconozco y padezco mis limitaciones sin exhibirlas, por supuesto, pero tampoco son bodrios detestables, no todas, creo. Y tanto es así que han sido publicables 8 novelas, una histórica, otras 6 policiales y una erótica con la que gané más dinero, 2 libros de cuentos y varios premios en el currículo, uno de ellos a los mejores libros del año, la de trama más heroica, claro, y unas cuantas ediciones conseguidas en ese mundo ancho y tan ajeno que nos rodea. Nada mal, ¿no? ¿Se parece o no se parece a la biografía que acabo de leer de Leonardo Padura? Pero mi pregunta va en la siguiente dirección, sabiendo obviamente que es otro personaje que no eres tú. Pero, ¿has pensado alguna vez eso de ti mismo? Yo corrí un riesgo en convertir a este personaje en escritor. Tenía que haberlo hecho cosmonauta para que no hubiera posibilidad de identificarlo conmigo. No, yo no soy Raimundo Fumero y no es mi alter ego. Yo he tenido la suerte de no tener que pasar por el trance que pasa Raimundo Fumero para escribir lo que escribe y para hacer lo que hace en la novela. Y esa suerte está separada por 10 años. Raimundo Fumero es un escritor que comienza a escribir en los años 70 en Cuba, un momento de gran dogmatización de toda la sociedad, pero específicamente de la cultura cubana. Se le conoce como el quinquenio gris o el decenio negro de la cultura cubana, y es el momento en que nace lo que se llamó novela policial revolucionaria, que es lo que escribe Raimundo Fumero, que es una novela de carácter más propagandístico. Era novela policial revolucionaria. Tenía algo de policial, mucho de revolucionaria y poco de novela. Y yo tuve la fortuna de que, como empiezo a escribir unos años después, no tuve que vivir ese trance, porque además muy pronto establecí relación con una editorial española, Tusqués Editores, la que publica este libro y publica todos mis libros, y eso significó una ventana de libertad que me permitió escribir de otra forma, sin tener que pasar por los trámites de una aprobación institucional cubana para que mis libros se publicaran o no. Y el resultado es que, bueno, algunos de mis libros se han publicado en Cuba en ediciones muy pequeñas, pero que los últimos ni siquiera se han publicado. Mis últimas 4 novelas, mis últimos 6 libros publicados no han salido en Cuba, incluido el libro sobre La Habana, que es el público, ese libro sí, el público principal debería ser el público cubano. Entonces, Raimundo Fumero hace todo un examen de conciencia, va contando la historia, pero va haciendo un autoexamen de conciencia de su propia relación con la literatura. Y al final de la novela, préstame porque eso es importante. Eso te lo iba a dejar para el final, pero bueno. Bueno, voy a leerlo aquí ahora. En la 372, creo. Al final de la novela dice algo que es muy, muy importante. Ahí empieza el epílogo. Es el último párrafo de la novela, no revelo nada.
ya se ha terminado la historia. Es una especie de epílogo que él mismo reconoce que es anticlimático, porque ya el clímax de la novela llegó. Y dice, hablando de él y de su generación, de mi generación. Pero cuando hemos llegado a esa ribera, resulta que al salir a la arena y dar unos pocos pasos, apenas nos queda la opción de morir con pena y sin gloria, porque lo sólido no lo es. La arena se comporta como esas voraces tembladeras de las novelas latinoamericanas de la tierra. Recuérdese que la vorágine está llena y Doña Bárbara está llena de tembladeras, ¿no? De pantanos. Esas voraces tembladeras de las novelas latinoamericanas de la tierra que te abducen sin que tengas la capacidad del barón de Munchausen de salir a flote tirando de tu propia coleta. Y aquí, en ese litoral tan voraz, las existencias de gente como Rodolfo y Nora y Pablo el Salvaje, 3 de los personajes de la novela, y las de muchos otros como ellos, quizás también como la mía, alzo la cabeza y veo la costa, la orilla, la arena engañosa y el mundo sin coordenadas que está más allá. Todos se esfumarán en el más compacto olvido con toda su miserable carga de unas angustias y frustraciones tan volátiles que será como si jamás esas criaturas hubieran existido. A menos que alguien se decida a eternizarlas, no para que sigan vivas, sino para que no mueran del todo después de tanto nadar, tirados ahí en la arena calcinada, sepultados por el cieno hambriento de nuestra época. A menos que yo me decida, dice Raimundo Fumero, a menos que yo me decida a vencer todos mis miedos y me atreva a escribir la crónica de una derrota. Evidentemente, entre Raimundo Fumero y yo hay algunas diferencias. Y el hecho de que tenga este personaje escritor en la novela con esas características es también una manera de intentar entender todo el proceso que ha sufrido la literatura cubana en los últimos 40, 50 años y que arrastra hasta hoy. En esos años 70 en que empieza a escribir Raimundo Fumero, la ortodoxia cultural fue tan fuerte, que, por ejemplo, 2 escritores, 2 monumentos de la literatura cubana, de la lengua y universal, que son José Lezama Lima, el autor de Paradiso, y Virgilio Piñera, el creador del teatro moderno cubano, mueren en el ostracismo, los 2, uno en el año 76, otro en el año 78. Si esas figuras estaban sufriendo ostracismo, imagínense ustedes de ahí hacia abajo todo lo que ocurría. E intentar entender, Raimundo Fumero dice en un momento, lo más jodido del miedo que teníamos era que ni siquiera sabíamos que teníamos miedo. Era tan profundo, era tan compacto que a veces ni siquiera sabían que sentían miedo. Y optaron muchos de ellos por escribir este tipo de novelas policíacas revolucionarias que florecieron en los años 70 y 80 en Cuba y de lo que, gracias a Dios, yo me pude salvar por una cuestión, como digo, de edad. Mi primera novela policíaca es Pasado Perfecto y es tan diferente a esas novelas que yo no tenía otro recurso para intentar publicarla que enviarla al concurso de esas novelas y el premio lo dejaron desierto después de que se había filtrado que mi novela era la que ganaba y meses después los tres jurados en algún momento se me acercaron y me dijeron tu novela era el premio y el día antes de firmar el acta vinieron a vernos a cada uno a su casa y le dieron esa novela de Padura no puede ser el premio. Y por eso es que sale en México en el año 91 y no en Cuba en 1990 como debió haber salido. Bueno, yo quiero dejar un momento para que el público haga preguntas, así que te voy a hacer una última pregunta, porque el miedo precisamente es algo que tú abordas en tu obra, porque de hecho tienes una crónica sobre tu paso por la guerra de Angola como civil, pero que se llama El Año del Miedo. Hablas de muchos miedos, del miedo a la guerra, del miedo que sabes que experimentamos otros seres humanos en otros lados del mundo.
Pero te quiero preguntar por ese miedo que está en la página 358 y es un poco como lo que acabas de decir, que dice vivir con miedo a decir lo que piensas y quisieras decir es algo diferente. Y quiero hacerte esa última pregunta. ¿Has sentido ese miedo? ¿Lo sientes ahora? Háblame de ese otro miedo que es sentirse preso, pues por el contexto, por las circunstancias, y luego vayan pensando sus preguntas para darles la palabra. Creo que como cualquier persona he sufrido muchísimos miedos. En mi novela anterior, Personas Decentes, este personaje que me ha acompañado en varios libros, como ella decía en principio, el personaje de Mario Conde, dice que hace una reflexión sobre el miedo. Dice, bueno, hay miedos que están muy justificados, que son los miedos que puede sufrir cualquier ser humano. El miedo al dolor, el miedo a la soledad, el miedo a la muerte, y está bien que tengamos esos miedos. Hay otros miedos menos justificados, pero que también la gente puede tenerlos. Puedes tenerle miedo a las cucarachas o miedo a las ranas, y son tus miedos, eso es un problema tuyo. Los jodidos son los miedos sociales, los miedos que te provoca la sociedad, esos que te inducen determinadas fuerzas y que te provocan esos miedos. Esa reflexión lo hace Conde. Creo que en la sociedad cubana hemos vivido con muchos miedos porque cualquier disidencia un poquitico pasadita de tono puede ser penada. De muchos tipos, económicas, sociales, políticas. Hubo una época en Cuba en la que la gente tenía miedo usar un crucifijo, llevar un crucifijo, porque implicaba, por ejemplo, en la época que yo era estudiante preuniversitario, si tenías creencias religiosas, había varias carreras que estaban vedadas, que tú no podías estudiar. Cuando yo estaba estudiando en la escuela de letras, hubo una cacería de brujas y sacaron a varios compañeros homosexuales de la escuela. Y en esa misma época, entre esos escritores cubanos de la década del 70, había muchos que eran homosexuales y que escondían profundamente su homosexualidad porque tenían miedo. Entonces, creo que se han generado muchos miedos y todavía hoy existen muchos miedos. Yo he tenido una forma de sentir miedo que tal vez ha sido un poco arriesgada, aunque no puedo decir que haya sufrido consecuencias mayores, y es enfrentar esos miedos. Sé que he dicho cosas en mis libros, en mis declaraciones, en mis artículos periodísticos que pudieran traerme problemas. Recuerdo cuando terminé la novela de mi vida, esa novela sobre José María Heredia que mencionaba ahorita, que le dije a mi esposa Lucía, le dije, mira, no sé qué hacer con esta novela. Tenemos tres opciones. O reescribo determinadas partes de la novela o la guardo en una gaveta a esperar tiempos mejores o la envío a la editorial. Y Lucía me dijo, bueno, eso es una opción tuya. Y bueno, la única opción mía era enfrentar mis miedos y la envié a la editorial y la novela se publicó. Después incluso se publicó en Cuba, recibió el premio de la crítica, en fin. Entonces, creo que es la única opción. Y son miedos muy, muy perversos porque esos miedos sociales generados por los distintos poderes. Y lo peor es que hoy en día vivimos con otros miedos adicionales, como es, por ejemplo, el miedo a la cancelación, que es algo que se ha ido desarrollando y que por pensar de una determinada manera en un mundo en el que tanta gente pretende que lo importante sea vivir en democracia y tener libertad de expresión y respetar los derechos de expresión de los otros, cuando te expresas de una determinada manera, pues puede ser condenado. Y entonces tienes que tener miedo a determinadas, incluso al uso de determinadas palabras, al uso de determinados géneros gramaticales. Hay lugares donde tiene que decir todes, lo cual me parece esto algo tan brutal
como criminalización de la lengua maravillosa que hablamos, que tú dices, bueno, ¿a dónde vamos a llegar? Y mi mujer Lucía, que está ahí, constantemente me dice, un día te van a matar como un perro por hablar como tú hablas. Digo, pero es que yo creo que tengo el derecho a hacerlo, y además cosas como la lengua, que es existen reglas gramaticales que no tienen que adecuarse a determinadas costumbres o modas o tendencias que puedan existir en un momento determinado. Yo siempre digo, por ejemplo, en este tema de la inclusión lingüística, hay muchos países del mundo donde la inclusión lingüística es casi algo obligatorio, donde una mujer y un hombre, por el mismo trabajo, la mujer gana menos que el hombre. Esa es la discriminación. No que tengamos que decir ellos, esto en lugar de ellos, que es la forma que engloba a todos los géneros en la lengua castellana, esta que hablamos desde hace 10 siglos. Entonces, es muy complicada la relación social que se ha establecido y los miedos que ha generado. La escritora nigeriana Chimamanda Ngozi dice que esto es tan peligroso que puede pervertir la propia esencia de la literatura, que estos miedos sociales pueden pervertir la propia esencia de la literatura, y creo que ella tiene razón. Entonces, hay que enfrentar los miedos. Creo que los miedos naturales no nos queda más remedio que sufrirlos. Nadie quiere sufrir dolor, nadie quiere estar solo, nadie quiere perder un ser querido, y eso provoca soledad. Cada cual le tiene miedo a un tipo de lagartija o de cucaracha diferente, y eso está muy bien también. Entonces lo otro hay que tratar de superarlo de alguna forma, y ojalá podamos superarlo con la cordura y sobre todo, y perdóname que me haya extendido tanto, con la responsabilidad ética. Yo creo que hay límites que sí deben ser establecidos con toda claridad y con todo respeto. Yo no puedo utilizar mi literatura, ni puedo utilizar mi discurso, creo yo que no lo puedo usar, mi literatura y mi discurso, y yo no lo utilizo, con fines o con expresiones xenófobas, homofóbicas, racistas, porque estoy ahí realmente ofendiendo a otro, discriminando a otro, como puedo ser ofendido o como puedo ser discriminado yo. Como saben que está pasando en estos momentos en los Estados Unidos, que cualquiera de nosotros que esté allí de turista tiene que andar con el pasaporte en el bolsillo, porque si nos oyen hablar en español, un guardia de esta cosa horrible que se llama ICE puede meternos presos e intentar deportarnos porque somos latinos, porque somos diferentes, porque hablamos otra lengua. En fin, que estamos viviendo en un mundo bastante complicado, donde en los lugares en que no debería existir miedo, pues cada vez hay más miedo. Accede a este y otros contenidos cuando quieras. Suscríbete, aprende y comparte.